Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En esta noche, hermano, quiero que meditemos en este mensaje, en este tema, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Vamos a orar. Padre bueno y Padre celestial, gracias por darnos, Señor, estos hermosos himnos, hermosas alabanzas que elevan nuestro corazón hasta las alturas, nos extrapolan desde este nivel terrenal que vivimos, esta esfera terrenal, y nos elevan hasta tu presencia, Señor. Y Padre, permite que podamos continuar esta noche en tu presencia, que tú nos ministres en este momento, nos hable a través de tu palabra, Señor, nos dé tu Santo Espíritu la iluminación para poder comprender estas verdades y no solamente entenderlas, Señor, sino también estar dispuesto a vivirlas, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. El Señor Jesucristo había advertido a sus discípulos acerca de que muchos falsos cristos y profetas se levantarían en el mundo anunciando la venida de Cristo o el fin del mundo. Nosotros, ¿verdad?, hace unos años atrás vivimos en nuestro país, en otros países, como personas, individuos se levantaron en los últimos años proclamando que ya el fin se acercaba, personas que se atrevieron incluso a señalar una fecha, un día específico sobre cuándo Cristo vendría y también cuándo este mundo terminaría. Pero el Señor Jesucristo deja bien en claro de que el día y la hora nadie lo sabe. Solo Dios sabe en su potestad cuándo estas cosas van a ocurrir. Sin embargo, el Señor Jesucristo no nos revela la fecha exacta, pero sí nos da señales e indicaciones que van a preceder su venida. Y una de estas señales es que la generación que iba a preceder la segunda venida de Cristo sería una generación semejante a la generación que le tocó vivir en los días de Noé antes del diluvio. De manera, hermano, que no tenemos, ¿verdad?, una fecha exacta, no sabemos el momento histórico exacto en el cual Cristo va a venir, ni mucho menos cuándo el fin del mundo va a ocurrir. Sabemos que va a ocurrir, pero el Señor Jesucristo nos ha dado en su palabra señales, indicaciones que nos pueda ayudar al creyente, en primer lugar, a estar alertas, a no dejarnos engañar. Y en segundo lugar, estas profecías que encontramos en la Biblia nos son dadas para que podamos, como creyentes, vivir de acuerdo a la luz de estas verdades. Interesante, ¿verdad?, que en los próximos días en nuestro país se va a estar estrenando en los cines esta película Noé. Sí ha escuchado, ¿verdad? Y ha visto las promociones en la televisión y los carteles, ¿verdad?, de esta película que ha causado mucho interés en Estados Unidos y también en otras partes ya del mundo que se ha estrenado.
Y si usted puede ver los avances, se da cuenta que obviamente es una película típica de Hollywood. Ellos usan un poco de la historia bíblica porque las historias bíblicas se prestan para ser contadas en películas, pero obviamente le añaden unos detalles, ¿verdad?, fantásticos que no están en la palabra de Dios, pero lo que busca es generar interés y ser atractivo. Lo importante de eso es que, aunque sabemos que no se va a pegar a la historia bíblica, al relato bíblico, pero por lo menos Dios usa esto para despertar la curiosidad de la gente nuevamente hacia la Biblia y hacia las cosas de Dios. Amén. Así que por lo menos Dios siempre de todo, Dios siempre lo usa para su gloria y por lo menos estas películas levantan esa curiosidad en la gente y los mueve. Ven acá, déjame leer si eso de verdad pasó así, si había unos robots que descendieron, ¿verdad?, unos Transformers y ayudaron a Noé a construir el arca. Déjame ver si eso es así, porque eso está como raro, que unos Transformers, que son unos ángeles caídos, que está como raro que Noé esté luchando contra la gente con una lanza y que no quiere dejar que nadie entre. ¿Será así? Entonces la gente comienza a leer la Biblia y por lo menos ya se quedan enganchados, ¿verdad? Y quién sabe si asistan a la iglesia, y porque todo por esta película, ¿verdad?, de Hollywood. Pero es interesante, hermano, porque es una película, ¿verdad?, pero es un tema, hermano, que es muy, muy importante que como creyentes usted y yo meditemos y reflexionemos de que el Señor Jesucristo nos dijo claramente que no hay una fecha exacta. Él no nos va a decir la fecha ni la hora exacta, pero nos va a dar señales, indicaciones que nos van a advertir, que nos van a prender una alerta al creyente, aquellos que tenemos discernimiento espiritual, para que reconozcamos el momento en que se está acercando o que va a estar cerca o que va a ocurrir la venida de Cristo. Y la señal que Jesús nos da es que esos tiempos postreros, previos a la venida de Cristo, van a ser semejantes a aquellos tiempos que la humanidad vivió antes del diluvio universal. ¿Cuáles son algunas características de esta generación que vivió, ¿verdad?, en los días de Noé y que va a ser semejante a la generación final antes de la venida de Cristo? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, por favor. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí la Biblia llama a este mundo, a esta generación, una generación de hombres impíos. En el Antiguo Testamento, los escritores bíblicos utilizan estos dos términos, justos e impíos, para clasificar la humanidad. La semana pasada hablamos un poco acerca de lo que es la piedad y dijimos que usted puede encontrar una persona incrédula que no tiene a Cristo, piadosa, es decir, que cumple con requisitos y ejercicios piadosos como congregarse, orar, dar diezmos. Y usted puede encontrar creyentes salvos, pero que no son muy piadosos en su vida diaria. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, en este aspecto, cuando en la Biblia, y específicamente en el Antiguo Testamento, se utiliza el término impío, se refiere siempre a gente incrédula. Y cuando utiliza el término justo, se refiere a gente salva. Ya en el Nuevo Testamento, los apóstoles, con una mayor revelación que los profetas, van a utilizar los términos salvos, los términos incrédulos, ¿verdad?, que ya son más cercanos, más entendibles para nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, los términos que se utilizan para describir la relación salvífica, si se puede decir, de un hombre con Dios, eran: o tú eres justo, que tú has sido justificado por la fe, o tú eres impío, todavía tú no tienes una relación correcta con Dios. De manera que cuando la Biblia se refiere a estas personas que perecieron, le llama mundo de los impíos. Dios claramente trajo su juicio, el diluvio, no sobre los justos
que en este caso era ¿quiénes? Noé y su familia, eran los únicos justos, 8 personas justas contra un resto de personas no justas, impías. Y así es la realidad, siempre va a ser así. Va a haber más personas en el camino ancho y pocos van a encontrar el camino estrecho, el camino de Cristo, ¿sí o no? Siempre va a ser así. Y en esta ocasión no fue la excepción. Pero gloria a Dios, hermano, que usted y yo sí estamos en el camino estrecho. Amén. Debemos darle siempre gloria a Dios y gracias a Dios porque Él nos ha permitido a nosotros ser contados dentro del grupo de los escogidos, de los justos delante de Dios, aquellos que vamos a ser preservados del juicio que Dios va a traer sobre este mundo. Ahora, ¿cuáles eran las características de esta generación que vivió en los días de Noé? Acompáñame al libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos, ¿verdad?, referencias acerca de lo que la Biblia llama el mundo antiguo. El mundo antiguo en la Biblia representa ese mundo antediluviano, ¿verdad?, que precedió el diluvio. Después del diluvio ya es otra historia, pero ese mundo antiguo que habla la Biblia hace referencia a esas personas que vivieron previo a el diluvio. En Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 6, ¿verdad?, esos 3 capítulos pues nos muestran, ¿verdad?, nos ayudan a entender cómo era la gente en los días de Noé. Cuando tú y yo analizamos estos tres capítulos, podemos encontrar, ¿verdad?, características que nos mostraban, que nos pueden mostrar la condición espiritual de la gente en los días de Noé. Es bueno también, decir como un dato también interesante es que desde Adán hasta el diluvio transcurrieron alrededor de 1600 años de historia. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, podemos llegar a la cifra de 6000 y pico de años como cantidad de años que tiene la tierra de existencia. 2000 años hasta, ¿verdad?, Abraham, de Abraham hasta Cristo, 2000 años, y de Cristo hasta nuestros días, 2000 y pico de años más también. Entonces, alrededor de 6000 años tiene de existencia, de acuerdo a las Escrituras, la tierra y la humanidad. Y como les decía, en estos capítulos encontramos características de esta generación impía en los días de Noé. En Génesis capítulo 3, ¿verdad?, encontramos la tentación del hombre y de la mujer. Encontramos el relato de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre y obviamente impulsado por Satanás. La primera característica entonces que encontramos de esta generación es un ataque a la persona y a la palabra de Dios. Un ataque a la persona y a la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es interesante que donde Dios puso un punto y final, no comeréis de ese árbol, Satanás puso un signo de interrogación. Ahí comienza, ¿verdad?, ese ataque hacia la persona de Dios, hacia el carácter de Dios, hacia la autoridad de Dios, hacia la palabra de Dios. Con que Dios dijo: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? ¿Dios prohibió al hombre comer de todo árbol? No, Dios prohibió al hombre comer de un solo árbol. Pero ya usted ve que Satanás entonces toma la verdad de Dios y ¿qué hace? La tuerce, la pervierte. Y toda falsa doctrina tiene algo de verdad, ¿verdad? Toda falsa enseñanza tiene algo de verdad, que es lo que va a atraer a los hombres, pero al final obviamente va a mostrar su intención, va a mostrar su mentira. Y Satanás, ¿verdad?, ataca a 3 aspectos del hombre, 3 aspectos de Dios. En primer lugar, Satanás ataca la base del conocimiento del hombre.
con la pregunta, ¿qué es verdad? ¿Eso es verdad lo que Dios dijo? Quizás Dios está equivocado, quizás Dios es mentiroso, porque quizás lo que Dios quiere es otra cosa. Y ahí siembra Satanás la duda en cuanto a Dios, en cuanto a la base del conocimiento del hombre. Y hermanos, hay un ataque no solamente contra la persona de Dios, sino contra la palabra de Dios. Y esta mañana oímos un poco acerca de eso. Si el hombre logra, ¿verdad?, destruir la palabra de Dios, si el hombre logra desacreditar la Biblia, entonces le va a dar al hombre excusa para no creer en ¿quién? En Dios. Y mucho menos para someterse, para darle cuenta a Dios como creador. Y cuando tú y yo atacamos a Dios, que es la autoridad máxima, cuando tú y yo atacamos su verdad absoluta en su palabra, entonces estamos destruyendo la base del conocimiento objetivo de la humanidad y estamos también destruyendo la base para la moralidad del hombre. ¿Por qué? Porque entonces Satanás cuestiona lo que Dios había establecido como verdad y lo que Dios había establecido como bueno. ¿Quién tiene el derecho para establecer lo que es verdad? Dios. ¿Quién tiene el derecho como autoridad suprema de establecer lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Cuando tú y yo quitamos a Dios de la escena, ¿quién se convierte en la autoridad del hombre? El hombre mismo. Cuando tú quitas a Dios, y no era eso lo que Satanás quería en el principio, destronar a Dios y ponerse él en el lugar de Dios. Satanás no quería tener ninguna autoridad por encima de él. Satanás se corrompió por su belleza, su conocimiento, y él quería ser adorado como Dios. ¿No fue eso lo que él quería que Jesús, Dios encarnado, hiciera con él? Que lo adorase. Pero interesante que en Apocalipsis encontramos, ¿verdad?, que un ángel le revela a Juan varias cosas que van a pasar. Y Juan se atreve a postrarse para adorarle. Y el ángel dice, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo y un consiervo de los profetas y los apóstoles. Y después le dice, adora a Dios. Adora a Dios. Y Jesús dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ese, hermano, esa es la verdad absoluta. Hay un Dios en el cielo que debe ser adorado y debe ser servido. Y no solamente Satanás, ¿verdad?, lanza un ataque hacia la verdad de Dios, hacia lo moral que Dios ha establecido. También Satanás ataca la identidad del hombre. ¿Por qué? Con la pregunta, ¿verdad?, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Una criatura de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servirle, ¿verdad? Después dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. ¿Qué es el hombre? ¿Qué pues es el hombre? Una criatura de Dios. Satanás le vendió al hombre la idea de que, no, tú no necesitas a Dios. Tú puedes ser Dios. Si tú comes ese árbol, tú vas a ser igual que Dios. Tú vas a dejar de ser una criatura y tú te vas a convertir en Dios. Y hermanos, Satanás ataca ahí la base existencial del hombre. Y acompáñenme a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, ¿verdad? Es un diagnóstico claro de la maldad del hombre. Nos muestra el plan satánico, ¿verdad? Lo que Satanás quiere lograr a través del mundo en el hombre. ¿Cuál es el objetivo del maligno? Romanos, el capítulo 1 y versículo 18. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un Dios creador en los cielos, amén. Y que nos ha dado su palabra. Y en su palabra está la base para la verdad, el conocimiento absoluto y la moral absoluta. Y también la Biblia nos enseña quiénes somos, por qué estamos aquí
¿Y para qué estamos aquí? Pero dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasó aquí, hermanos? El hombre atacó la persona de Dios. Dios no es real, Dios no existe. El hombre atacó la Biblia. La Biblia es mentira, es un libro humano, no es verdad absoluta, es relativa. Y al sacar a Dios del panorama, entonces el hombre se constituye en su autoridad máxima, el hombre se constituye en aquella persona que puede determinar sus verdades, sus valores y su identidad. De manera que cada persona es su propio Dios y es el responsable de determinar lo que es verdad para él o lo que es mentira, lo que es bueno o malo, y no hay otra verdad que sea por encima del hombre. Cuando tú y yo tenemos ateísmo, ¿qué significa ateísmo o ateo? No Dios, ateísmo, más relativismo. Todos somos dioses, todos somos nuestra propia autoridad. Yo soy la autoridad máxima porque no hay autoridad encima de mí, yo soy mi propia autoridad. Cuando tú y yo sumamos esas dos cosas, ¿qué trae eso como consecuencia? Versículo 26. Por esto Dios, ¿qué hizo? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Y ahí lista las cosas que el hombre en su maldad hace. De manera que ateísmo más relativismo da como consecuencia libertinaje. Si no hay Dios, si todos somos nuestros propios dioses y jueces, entonces yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera, de perseguir mi pecado, porque no tengo a otra persona por encima de mí mismo a quien debo dar cuenta. Comamos y bebamos, ¿por qué? Mañana moriremos. Libertinaje. Y esa es la clase de carácter o que ejemplifica o caracteriza la gente en los días de Noé y la gente de estos días, ¿sí o no? Libertinaje. La gente no quiere reglas, la gente no quiere que tú le impidas, la gente quiere que tú toleres su vida. Y no solamente quieren hacer eso, ellos quieren redefinir lo que es bueno, lo que es malo. Ellos quieren redefinir lo que es verdad y lo que es mentira para tener la libertad de hacer con su vida todo lo que ellos quieran hacer. Otra característica de esta generación antes del diluvio, volviendo a Génesis capítulo 4. Cuando tú y yo pasamos a Génesis 4, ¿qué encontramos rápidamente? En Génesis capítulo 4, ¿qué encontramos? Caín y Abel. ¿Y qué pasó con Caín y Abel? Caín mató a su hermano Abel. El primer par de hermanos de la historia de la humanidad, los primeros dos hermanos, ¿verdad?, que aparecen en la Biblia, pero también el primer asesinato de la historia de la humanidad, cometida por los primeros dos hermanos, los primeros hijos. El primer hijo se convirtió en el primer asesino. ¿Por qué está en la Biblia eso? Porque la Biblia quiere mostrarte rápidamente cómo la maldad, el pecado, se propagó de generación en generación. Inmediatamente la primera generación de seres humanos aquí en la tierra que fueron procreados ya comenzaron a presentar vestigios de una imagen de Dios dañada, de una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué pasó? Trajo el pecado violencia a la tierra, violencia al mundo, a la humanidad. Y vemos, ¿verdad?, que Caín mata a su hermano Abel. Y este hombre, ¿verdad?, Dios lo
se va como errante por la tierra, ¿verdad? Y mira lo que dice en Génesis capítulo 4, versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, ¿qué va a hacer? Me matará. Óyeme, pero antes de tú matar a Abel, no existía asesinato, ¿sí o no? Y ahora este hombre estaba hablando de asesinato, ya en un sentido general. O sea, la violencia, hermanos, aumentó. Y cuando tú llegas ya al capítulo 6 de Génesis, dice que ya la tierra entera estaba, ¿qué? Contaminada, llena de violencia. O sea, comenzó una familia, comenzó en una pareja de hermanos, una violencia intrafamiliar que luego pasó a ser una violencia, ¿verdad?, nacional, y que luego pasó a ser una violencia regional, y luego pasó a ser una violencia que mundial. Y cuando tú y yo prendemos la televisión y vemos las noticias y los periódicos, es cada día, el pan de cada día, más violencia, porque violencia genera ¿qué? Más violencia. Y encontramos un bisnieto, ¿verdad?, si se puede decir, de Caín, Lamec. Y mira la expresión de Lamec en Génesis capítulo 4, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7, ¿qué? Lo será. Ahora, este hombre, ¿verdad?, está hablando de violencia. Su violencia genera violencia, ¿verdad? Caín, al haber matado a Abel, sentía miedo de que otro pudiera también matarle a él, porque había violencia, genera violencia. ¿Cuántos hijos, por haber experimentado y presenciado cómo el padre violentaba a la madre continuamente, hastiado de esa violencia, viene, agarra un arma y mata al papá? Todo el tiempo, todos los días, esa persona nos dice así. Porque violencia genera violencia. Muchos de esos delincuentes que andan en la calle es porque ellos han experimentado en su hogar violencia, y ellos entonces a la sociedad transmiten lo que ellos han vivido. Una tercera característica de esta generación, de estos hombres, lo encontramos en el capítulo 4, versículo 16. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Pero ven acá, Dios no había establecido en el capítulo 2 de Génesis, versículo 24, y dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, o a sus mujeres, a su mujer. De manera que Dios establece el matrimonio, Dios define esta institución y los valores que debe regir la humanidad. Pero este hombre dice, no, yo no hay Dios para mí, yo soy mi Dios, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, y para mí el matrimonio no significa un hombre y una mujer, sino que puede ser un hombre, 2 mujeres, 3 mujeres, lo que sea, lo que tú quieras, lo que tu corazón te indique hacer. De manera que estas personas, esta gente, esta generación se caracterizaba por un abandono de los valores y los principios divinos. Vemos, ¿verdad?, que más adelante en la Biblia el divorcio, ¿verdad?, comenzó a ser algo normal. Y ya para los tiempos de Jesús el divorcio era un relajo, el matrimonio era un relajo. Eso explica por qué estos hombres, ¿verdad?, fariseos se acercaron a Jesús, esos saduceos, ¿verdad?, que no creían en la resurrección de los muertos, y le preguntaron a Jesús, ¿verdad?, qué Jesús pensaba del matrimonio, del divorcio, para ver una manera de agarrar al Señor Jesucristo. Y Jesús ratifica que en la ley había provisión para el divorcio. Y él explica por qué Dios lo permitió, y Moisés, por la dureza de vuestro corazón. Pero muy interesante, Jesús dice, pero en el principio no era así. No era así. Dios
estableció un ideal, Dios estableció los patrones, los valores, los principios que iban a regir para siempre la humanidad y que iban a permitir que la humanidad pudiera vivir de una manera santa, de una manera justa. Y el hombre, ¿verdad? En su pecado, el hombre abandona los valores y los principios divinos. Mucha gente dice, pero ¿por qué? Si David era un hombre de Dios y fulano de tal era un hombre de Dios, tenía mujeres. Bueno, porque esa era la costumbre mala de aquella época. Y no eran hombres perfectos. Seguían lo que los demás hacían en muchos sentidos. Un abandono de los valores y principios divinos. Capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis. En capítulo 5 de Génesis encontramos, ¿verdad?, los descendientes de Adán. Y hermano, aquí encontramos una sucesión de personas. ¿Usted lo ha leído, Génesis capítulo 5? Que muestra, ¿verdad?, todas las generaciones después de Adán, la descendencia de Set. Encontramos, ¿verdad?, que, ¿verdad?, Adán vivió 130 años, engendró un hijo, ¿verdad?, y luego vivió después de ese hijo 800 años, y después murió. Y luego se levantó Set y vivió tantos años, engendró su hijo. Luego, después que ese hijo nació, vivió tantos años y después murió. Y después aparece, ¿verdad?, Enos, vivió tantos años, engendró un hijo, después más años y después murió. Y ahí encontramos un relato de muerte tras muerte, 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 muerte. No había muerte en el principio, pero Dios dijo, cuando el hombre pecare, iba a morir. Génesis 5 es un relato, es un recuento de muerte tras muerte. Y eso ha sido la historia de la humanidad desde que Adán y Eva pecaron, muerte tras muerte. En el principio no fue así. Dios creó al hombre para que viviera para siempre y para que el hombre disfrutara para siempre de Dios y Dios del hombre, pero el hombre decidió seguir su camino. El hombre decidió abandonar, ¿verdad?, desobedecer los mandatos de Dios y trajo como consecuencia, cosechó la consecuencia número 1 del pecado, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿es la muerte la única consecuencia que trajo el pecado? No, es la principal, pero no es la única. Y cuando tú lees el capítulo 3 de Génesis, encontrarás que el pecado trajo como consecuencia, al hombre trajo consecuencias, a la mujer trajo consecuencias, a la tierra trajo consecuencias, ni la serpiente se salvó. También la serpiente llevó consecuencias, todo el mundo llevó consecuencias. El pecado trajo como consecuencia la muerte, la maldición sobre la tierra, trajo como consecuencia el dolor, las enfermedades, todas las cosas que afligen al ser humano, trajo como consecuencia el pecado. Y en el capítulo 5 de Génesis vemos cómo esas consecuencias se fueron agravando en este mundo, muerte tras muerte, muerte tras muerte. Sí es cierto que vivieron muchos años, pero al final de esos años, ¿qué pasó? Morían como todos los demás. En el capítulo 5, versículo 28 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová, ¿qué hizo? Maldijo. Bueno, yo no sé usted, pero a veces a uno le da unos achaques en el cuerpo, unos dolores de repente, ¿verdad? Unos cansancios se le mete a uno, ¿verdad?, en el cuerpo, un calor que hace, un malestar, uno se levanta molesto, o sea, el aire pesado, la contaminación, la bulla, como que todo le molesta a uno de la vida, del mundo. Son las consecuencias del pecado, hermano. Y a medida que pasa el tiempo, se agravan más sobre este mundo el pecado. Estamos hablando de alrededor de unos 1500 años, ¿verdad? Después de la creación, desde la creación hasta ese momento de la historia. No había pasado 6000 años como ahora, ¿verdad? Y ya temprano la gente estaba afligida y este hombre llamó a su hijo Noé porque, de acuerdo a él, Noé iba a aliviarlo a ellos de las consecuencias y de la carga que representa para un ser humano vivir en un mundo maldito por Dios.
Y yo no sé usted, hermano, pero en los últimos años la Tierra se ha revolteado, ¿sí o no? En los últimos años el planeta se ha revolteado. Y es increíble la cantidad. Siempre en esas zonas han habido temblores. Siempre he hablado con gente chileno, gente de esas zonas. Y toda la vida están acostumbrados en México, en Los Ángeles, a vivir con temblores. Pero esto está ya fuera de control. El planeta está fuera de control. Cantidad de temblores, terremotos por aquí y por allá, maremotos, el clima descontrolado. Mucha gente lo atribuye, ¿verdad?, a la contaminación, pero este mundo no se va a acabar por la contaminación. Este mundo lo va a acabar Dios, hermano. No tiene nada que ver con la contaminación. No se preocupe, no le crea esas películas, esa teoría de que los glaciares se van a congelar al punto tal que va a haber una gran ola, ¿verdad? Se va a subir el nivel del mar y eso va a ser una ola que eso no va a pasar nunca. Porque Dios, después del diluvio, estableció que las cosas iban a permanecer intactas hasta que Él decidiera cambiar las cosas. Pero sí es cierto, hermano, que vivimos en una época donde las consecuencias del pecado, las muertes y el mundo están mostrando que las consecuencias del pecado se están agravando sobre el hombre. Agravamiento de la consecuencia del pecado. Capítulo 6 de Génesis encontramos la última característica que esta gente tenía en el tiempo de Noé, y era apostasía dentro del pueblo de Dios. Apostasía dentro del pueblo de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová ¿de qué? De haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta gente se caracterizó por apostasía. Aquí encontramos la frase los hijos de Dios. Esta frase, hermanos, aunque usted no lo crea, ha generado mucha controversia y debate a través de los años en los ciclos teológicos. Estoy tomando, como le dije, hace ya casi un mes, empecé una maestría en teología, avalada por una universidad en Estados Unidos, y que nos están dando aquí una iglesia cercana, y estamos todos los lunes, grupo de pastores, tomando esa maestría para poder obtener un título en maestría en teología. Y la primera clase fue 1 hora discutiendo qué significa los hijos de Dios en este pasaje de Génesis capítulo 6. Porque hay varias posiciones, varios libros que te dicen una cosa, una interpretación diferente sobre qué eran los hijos de Dios en este pasaje, la palabra hebrea nefilim. Una posición cree que los hijos de Dios se refieren a ángeles, ¿verdad? Y tomando en cuenta el pasaje de Job, que habla que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, ¿verdad? Y obviamente con el contexto son ángeles, dentro de los cuales estaba ¿quién? Satanás, que era contado como un hijo de Dios, como un ángel, dentro de los hijos de Dios. Es la misma palabra nefilim que se utiliza en este pasaje. Esta posición afirma o dice que estos ángeles eran ángeles caídos, no eran ángeles buenos, eran ángeles demonios que tuvieron un tipo de relación carnal con estas mujeres y concibieron a estas mujeres de estos ángeles caídos una raza de superhombres, una raza malvada de hombres. Y esto explica por qué están las creencias antiguas de la mitología griega que hablaban acerca de semidioses, ¿verdad? Como, ¿verdad? Dígame, ustedes saben, Hércules, y eran gente mitad hombre, mitad Dios, y verdad, como dice aquí, que estos eran los valientes de la antigüedad. Pues entonces hacen una conexión con la mitología griega y ven cierta
similitudes. Otros dentro de esta corriente dicen que no fueron ángeles, sino que los ángeles poseyeron a estos hombres, humanos, estos hombres, y estos hombres poseídos por estos demonios, entonces tuvieron relación con estas mujeres y dieron una raza de gigantes, de gente mala y perversa. Eso no es muy factible, hermanos. No es una posición muy factible. ¿Por qué? Porque en ningún otro pasaje de la Biblia hace referencia sobre eso. De hecho, Mateo capítulo 22, 30, Jesús dijo que seremos como en el cielo como los ángeles, que no se casan ni se van en casamiento. O sea, los ángeles, pudiéramos decir que tienen sexo, siempre se mencionan de manera masculina, pero no hay ninguna relación, ¿verdad?, entre los ángeles, ¿verdad? Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Además, si hubiera sido por posesión, la Biblia hubiera puesto la carga de responsabilidad no en los hijos de Dios, sino en los hombres. Porque fueron los hombres que lo hicieron, poseídos por estos ángeles. De manera que esta posición es poco probable. ¿Por qué? Porque también los detalles que ellos generan en esta posición no aparecen en las Escrituras. Entonces cae dentro de la especulación. ¿Cuál es la posición, verdad? La otra posición, que es la posición más conservadora y que la mayoría estamos de acuerdo, es que estos hijos de Dios se refiere aparentemente a aquellos hombres que pertenecían a un linaje piadoso. Y cuando tú y yo leemos el libro de Génesis, capítulo 4, vemos el linaje de Caín, que eran gente, ya vimos, Lamec, y toda esa gente eran gente mala. Y encontramos aquí en el capítulo 4, versículo 26, que cuando Set tuvo su primer hijo, Set, el hijo que reemplazó a Abel, los hombres comenzaron a buscar el nombre de Dios. De manera que se ve que había una familia, un linaje que Dios escogió para trabajar a través de ellos y que eran gente que buscaron a Dios y que seguían a Dios. Y eso nos da la idea de que Dios siempre, dentro del mundo, ha querido escoger un pueblo para sí. Amén. De manera que eso es lo que creemos, que este era un linaje piadoso, era un linaje que descendía de Set, y que estos hombres piadosos, ¿verdad?, pues se mezclaron con estas hijas de estos impíos que representa a los descendientes de Caín y el resto de la humanidad impía y pecadora de aquella época, y que ellos, ¿verdad?, pues corrompieron a estos hombres piadosos, y ya los hijos estaban contaminados por el pecado, ya los hijos, ¿verdad?, representaban estas costumbres paganas, se pervirtió este linaje, y entonces, ¿verdad?, trajo más violencia, y este linaje piadoso fue menguando, hasta que solamente se menciona a un hombre y su familia, dentro de los cuales que Dios puede decir, son gente justa que yo voy a salvar. Como fue el caso de Lot, en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas veces Abraham, verdad, porfió con Dios para que Dios librara a Sodoma y Gomorra de la destrucción? Y llegaron al punto de 50 justos, quedaron solamente ¿cuánto? Menos de 10. De hecho, 4 personas, ¿verdad? Y después se salvó una como por fuego. Bueno, se salvaron como por fuego porque quedó una en el camino. De manera que este tiempo fue un tiempo de apostasía. ¿Y qué es la apostasía, hermano? La apostasía es cuando personas incrédulas se meten en la iglesia y corrompen a los creyentes y los saca de la iglesia. O cuando personas en la iglesia, ¿verdad?, se desvían por una falsa doctrina y se van de la iglesia. Primera de Juan capítulo 2 dice que se fueron porque no eran de nosotros. Y el libro de Judas, el libro de Timoteo advierte de que en los posteriores días, antes de la venida de Cristo, iba a preceder una apostasía grande en la iglesia. Y hermano, usted y yo podemos ver hoy día cómo muchas personas se introducen en congregaciones, arrastran a personas fuera de las congregaciones, traen mala doctrina a la iglesia, ¿verdad?, corrompen las iglesias. Hay una apostasía general en las iglesias de Dios. Pero esa es la característica de la generación del mundo pecador, impío, de los días de Noé. ¿Cuáles eran las características de la gente justa en los días de Noé? ¿Y cuáles deben ser para nosotros, hermanos, las características de estos hombres, nosotros imitarlos hoy día? En Génesis capítulo 4, versículo 26, Génesis capítulo 4, versículo 26, dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos.
Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Dios. No todos los hombres del linaje de ¿quién? De Set. No todos los hombres. Ya vimos que todos los hombres estaban en su pecado. Pero los hombres del linaje de Set comenzaron a invocar el nombre de Dios. Esa gente justa en aquella época, ¿cómo vivían? Vivían adorando a Dios. Y usted y yo, hermanos, que vivimos en días semejantes a los días de Noé, debemos más que nunca, hermanos, estar metidos aquí, adorando a Dios, invocando al nombre de Dios. Más que nunca necesitamos clamar a Dios, orar a Dios. Más que nunca tenemos que estar en su casa, buscando su rostro, para que Dios haga una obra en nuestra familia, en nuestra vida, que Dios nos libre, nos guarde de contaminarnos con el mundo, a los hijos, a los esposos y esposas, nos libre de tentación. Más que nunca, usted y yo, si somos justos por la fe en Jesucristo, debemos invocar el nombre de nuestro Dios. Usted debe estar aquí cada culto, hermano, invocando el nombre de Dios. Si usted es un hombre justo, si usted ha sido justificado por la sangre de Jesucristo. Número 2, Génesis capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Y versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Enoc caminó con Dios. Hemos hablado mucho acerca de eso. Caminar con Dios es vivir una relación diaria y continua con Dios. Caminar con Dios es cada día estar en su palabra, cada día estar en oración, cada día estar en plena comunión con Dios. Los justos en aquellos días, mientras el mundo impío estaba descarriado en su libertinaje, los justos invocaban a Dios, los justos vivían cerca de Dios. Y usted y yo tenemos que cada día caminar más cerca y más cerca de Dios. Número 3, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7 nos da también otra característica acerca de Noé. Hebreos 11, 7. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, cuando fue advertido, ¿qué sintió? Temor. Con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Temor a Dios. Los justos tenían un gran temor a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? No es tenerle miedo a Dios, porque ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios y terror a Dios de lo que Dios puede hacer, porque tú y yo hemos sido perdonados por Dios, amén. Pero temer a Dios, en primer lugar, es tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Pero más que tomar en cuenta a Dios, temor a Dios, hermanos. Basado en el ejemplo de Noé, temor a Dios, ¿saben qué es? Tomar en serio a Dios. Tomar en serio a Dios. Hermanos, los creyentes hoy día no estamos tomando a Dios en serio. No. Sabemos de Él, somos sus hijos, pero creemos como que Dios se va a arrepentir, como que Dios no va a hacer las cosas que Él ha dicho. Creemos como que Dios no juega, hermanos, y lo que Dios ha establecido, determinado, nadie lo va a detener. Abraham no pudo detener a que Dios castigara, destruyera a Sodoma, o pudo, pero preservó a los justos. Nadie va a evitar lo que va a pasar porque Dios lo ha establecido y va a ocurrir por el pecado de la humanidad. Usted y yo tenemos que tomar en serio a Dios, hermano. Tomar en serio a su persona, su carácter, y tomar en serio su palabra, hermanos. Cuando creyentes a través de la historia han tomado en serio a Dios y su palabra en su vida, han ocurrido grandes avivamientos en las iglesias. Estados Unidos vivió 3 grandes avivamientos en su historia. En Inglaterra se vivieron avivamientos. Cuando los creyentes toman en serio a Dios, avivamiento ocurre en la vida de sus creyentes y ese avivamiento se propaga dentro del pueblo de Dios. Ese temor a Dios
purifica la iglesia, purifica las vidas, nos ayuda a vivir más cerca de Dios, nos pone las pilas espiritualmente porque está cerca. Puede pasar, Dios no está jugando, Dios no juega. Recuerdo un libro que me regalaron hace mucho tiempo titulado En sus pasos. Una iglesia, un pueblo pequeño en Estados Unidos, en los años 1700, 1800, esta iglesia, el pastor dijo, vamos a hacer todo lo que la Biblia nos dice que hagamos, vamos a hacerlo, no importa las consecuencias. La congregación se comprometió a hacerlo y, hermanos, hubo un avivamiento total en esa iglesia que se propagó por la ciudad y por toda esa región en Estados Unidos. Cuando cristianos tomamos en serio a Dios y su palabra, cosas grandes pasan en nuestras vidas, hermanos. Otra característica, Génesis capítulo 6, versículo 13, Génesis capítulo 6, versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y así sigue Dios dando los detalles de su mandato a Noé. Y versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermano, Noé dijo a Dios, habla que tu siervo oye. Hermano, Dios cada día a través del Espíritu Santo nos habla, hermanos. Él nos quiere usar como instrumentos en este tiempo de tanta necesidad. Dios quiere que tú y yo sirvamos a su causa. Y el Espíritu Santo cada día nos está diciendo qué hacer. Y usted y yo cada día rechazamos su voz. Y cada día nos hacemos la vista gorda con Dios. Y cada día le damos la espalda a Dios cuando Dios quiere usarnos. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacía Noé, ¿quién lo iba a hacer? Imagínense que nos hubiera dicho, no, Señor, yo no voy a hacer eso. Tú y yo no estuviéramos aquí, ¿sí o no? Imagínense que el pastor hubiera dicho a Dios hace 34 años, yo no lo voy a hacer, yo no voy para Honduras. Esta iglesia no estuviera aquí. Imagínense que hermanos y creyentes en esta iglesia y en otras iglesias en el mundo, a través de la historia, hubieran dicho que no a Dios, usted y yo, las iglesias no existieran. Dios quiere usar a los justos, hermanos, porque el impío no sirve para Dios. Pero el justo, Dios quiere usarlo como un instrumento, así como lo usó a Noé. Y en último lugar, hermanos, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro 2, 5. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Lo que quiero enfatizar, hermano, es, sino que guardó a Noé, pregonero. ¿Qué es un pregón, hermano? Es una palabra vieja, es una palabra antigua del español. Un pregón es que daba señal de alarma en la ciudad. Hay un maremoto. ¿Ustedes recuerdan esa vez, en el 98? Hay un maremoto, salga de su casa. Pregoneros. Se regó esa noche, en cuestión de minutos, en una hora, ya el país entero estaba alertado de un maremoto que iba a acabar con esta isla. ¿Y qué hizo la gente? Temor apoderó a la gente por su vida. Después que habíamos experimentado un trauma con el ciclón, ¿verdad? George, ya la gente estaba sensible al peligro. Y la gente no pensó 2 o 3 veces, no lo pensó 2 veces para salir y dejar sus cosas. Sacaron lo más importante para ellos, la televisión. Tú veías gente en el mirador con su televisión, en ropa de dormir y su televisión. O lo que sea que era importante para ellos, ellos lo sacaron. Lo que fuera importante, ellos lo sacaron. Esa gente no deparó la vergüenza de por otro día. Esa gente no deparó que salieron sin poder cambiarse por la premura del peligro que se aproximaba, porque gente comenzó a pregonar una señal de alerta y el país entero, hasta en Santiago, gente salieron de su casa porque un terremoto, un maremoto iba a venir sobre esta isla. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con el Evangelio de Cristo. Que tú y yo
causemos una conmoción en este país, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Noé, con temor, salvó su casa. Noé, porque no quiere que nadie se perdiera en su casa, sino que todos fueran salvos. Noé no se estuvo tranquilo. Noé dice que no, como dice en la película, él le tiró lanza, la gente luchó. No, la gente, él quería. Yo me imagino a Noé con la angustia que le causó ver tanta gente morir. Y él quería abrir la puerta, pero no pudo, porque Dios la cerró. Pero antes que Dios cerrara esa puerta, Noé tuvo 100 años, 120 años, para decirle a la gente: prepárense, porque algo grande viene en esta tierra. Hermano, usted y yo somos justos. Amén. Usted es justo por la fe en Jesucristo. Si usted es justo, si usted no está contado dentro del mundo de los impíos que va a aparecer, si usted es de lo que Dios va a preservar cuando eso ocurra, usted es la gente indicada, como Noé y Enoc, que Dios quiere usar para sonar una alarma en este mundo, un mundo que está dormido a estas verdades espirituales, un mundo que está entretenido en sus quehaceres. La gente, dice la Biblia en Mateo, que la gente de los días de Noé andaba haciendo qué, bebiendo, comiendo y casándose. Nada malo, pero no era lo importante. Lo importante era salvarse de un peligro, de una destrucción. El trabajo, allá la comida. Hay un diluvio que va a acabar con tu vida, pero el Dios de este siglo, Satanás, y era el Dios de aquella época del mundo, sigue siendo el Dios de este siglo. Tiene cegada a la gente y no deja ver a la gente la realidad del peligro, de su alma, de su vida, de lo que va a pasar en este mundo. La gente está entretenida. Satanás ha hecho un trabajo excelente en mantener al hombre en concentrado en lo que no es importante. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios. Primero, no lo único. Hay que comer, hay que trabajar, hay que disfrutar de la vida, pero hay que priorizar lo importante. Y Dios es importante, su palabra es lo más importante, la salvación del alma es lo más importante. Es un funeral, hermanos. Nada de lo que tú y yo podemos regalar a esa persona, nada de lo que pudimos haberle hecho valió. Si esa gente no recibió a Jesucristo, su alma, ¿de qué le vale al hombre ganar este mundo entero, dice Jesús, y perder su alma? Nada ayuda al hombre más que el Evangelio de Jesucristo, que es el arca de salvación. Hermanos, ¿saben que Satanás ha hecho también un trabajo excelente con los cristianos? Y nos tiene también, como dice la Biblia en muchos pasajes, dormidos. A veces pensamos como que de verdad creemos que nos vamos a quedar aquí para siempre. Y nos olvidamos. Quiero concluir, hermano. Yo sé que ya cerré la Biblia, pero solo para terminar, hermano, acompáñenme para terminar. A 2 de Pedro, capítulo 3. Pedro concluye, y para poder concluir este mensaje y amarrar todo lo que hemos dicho, Pedro lo hace igual. Hace casi 2000 años, él lo hizo así. Y yo quiero también terminar así este mensaje. Usando, ¿verdad?, el ejemplo de los días de Noé, Pedro concluye su mensaje diciendo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Amén. Vamos a orar. Todos cerrados, nadie mirando. Ya vamos a terminar, pero bueno, yo no sé tú, pero yo no puedo escuchar estas cosas y no sentir que se me remueve todo, que hay algo, se apodera de uno un temor, se apodera de uno una premura por lo que es importante, hermano. No es que el trabajo no sea importante, Dios nos ha dado nuestro trabajo, nos ha dado nuestra familia, nos ha dado los bienes para que lo disfrutemos, dice la Biblia. No hay persona más que en esta tierra que tiene más razones para disfrutar y ser feliz, porque ya tenemos lo más importante asegurado, la salvación de nuestra alma. Noé pudo disfrutar sus últimos años antes del diluvio en paz, porque ya su alma, su vida, había sido asegurada por Dios. Y usted y yo podemos disfrutar de la vida sin temor a la muerte, porque ya somos salvos. Y nada nos puede separar de Dios. Podemos disfrutar realmente de la vida. Pero la gente de este mundo, hermano, no tiene esa esperanza que tú y yo tenemos. Además, hermanos, ya Cristo viene, hermano. Y cuando Él venga, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué hicimos por Él? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Es tu filosofía de vida, comamos y bebamos porque mañana moriremos? ¿O tú quieres ser como Noé, que dice, heme aquí, envíame a mí, yo quiero que tú me uses, yo te amo, Señor, yo entiendo tu verdad, yo entiendo lo que se aproxima y tengo compasión por la gente, porque la gente en este mundo no sabe, la gente está cegada. Dice la Biblia que la gente en los días de Noé nunca entendieron, no creyeron, hasta que vieron el agua aproximarse, y la gente no ha cambiado, el mundo no ha cambiado, el mundo es el mismo. Estamos volviendo otra vez al mismo ciclo del principio. Es un ciclo que se va a cerrar otra vez. El mundo no sabe, no cree, hasta que vea el fuego caer, y entonces la gente va a entender, va a creer. Cuando tenga el agua, cuando tenga el fuego en el cuello, es que la gente va a entender. Pero hermano, no hay que esperar que eso ocurra. Nuestros familiares y amigos necesitan escuchar. Solo escuchar el mensaje de salvación. Quizás habrá aquí algún amigo o amiga que no es cristiano todavía, no es creyente. Amigo, amiga, si todavía tú no has entregado tu alma a Cristo, tú también vas a perecer. La única salvación se encuentra en Jesucristo. ¿Por qué no acudes a Él hoy? Y le exclamas, Jesús, sálvame. ¿Habrá alguien así esta noche? Alguien que todavía no tiene seguridad de salvación. Alguien que no está seguro, que está dentro del arca de salvación, que es Jesucristo, y quiere esta noche asegurar su alma y su vida en las manos de Jesucristo. ¿Habrá alguien así? Déjeme su mano y vamos a orar por usted. Enseñarle que usted quiere esta noche recibir a Jesucristo, entregar su alma y su vida a Jesucristo. ¿Habrá alguien así? Una persona, un amigo, una amiga que dice, yo no soy salvo, pero yo quiero hoy entrar en el arca de salvación. Yo quiero salvar mi alma y mi vida de la condenación. Yo quiero hoy entregar mi alma a Jesucristo. ¿Habrá alguien así? Déjame ver tu mano, vamos a orar por ti. No salgas de aquí sin entregar tu vida a Cristo. Tú no sabes cuándo vas a morir, pero tú sabes que eso es seguro, y tan seguro como la muerte es la condenación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y Dios va a condenarte, amigo, por tus pecados, si tú no acudes hoy
a Jesucristo y busca el perdón, la salvación en Él. ¿Habrá alguien así? Quizás habrá alguien aquí en la iglesia que tiene tiempo asistiendo a la iglesia, pero no está seguro de su salvación, o de corazón nunca ha entregado su vida a Cristo. Un adolescente, un joven, un adulto. Hermano, Dios no es un juego. Debemos tomar en serio a Dios, porque si tú no estás dentro del arca, te vas a quedar. Asegúrate que tú estás dentro de Cristo, dentro del arca de salvación, porque si Cristo viene y tú no estás dentro, te vas a quedar en este mundo, hermano, amigo, y vas a perecer. ¿Estás tú dentro de Cristo? ¿Estás tú en el arca de salvación? ¿Has entregado tu alma y tu vida a Cristo? Si no es así, yo te animo en el nombre de Cristo, que esta noche tú levanta tu mano, enseñale que tú quieres en esta noche arreglar tu vida con Dios. Tú quieres entregar tu alma y tu corazón para siempre a Jesucristo. Ven así. Alguien así que quiere esta noche asegurar su salvación, que quiere hoy entregar su vida a Cristo. Ven así. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos alerta como creyentes a la realidad, a no dejarnos engañar por el mundo. Nosotros no somos como el mundo, no somos de este mundo. Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tenemos el discernimiento, tenemos tu palabra, sabemos lo que va a ocurrir, sabemos lo que viene. Y si esto va a ocurrir, si todas las cosas que vemos van a ser deshechas por el fuego, ¿cómo no debemos vivir una vida santa y una vida consagrada a ti, Señor? Padre, haz sentir tu temor en nuestras vidas y que seamos controlados y vivamos controlados por el temor a Dios. Es su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concluir con una canción, puesto de pie. Recordar, hermanos, que este sábado es el primer sábado del mes y hay ayuno y oración. Así que, hermanos, vengan y apoyen esta actividad. Usted y yo necesitamos cada día más ayunar y orar. Vamos a venir este sábado de 8 a 12. El miércoles culto regular. El sábado, recuerden el viernes, el culto memorial a las 5, ¿verdad? Vamos a pedir a nuestro hermano Abel que pase por aquí, por favor, y concluya con un himno. Dios le bendiga, hermano.